Ya haciendo hartos gestos. Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión, pero antes me gustaría leer una parte de la Biblia aquí en Gálatas. Sí me escuchó, sí, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: mas cuando plugó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. La razón es muy simple. A Dios le agradó salvarnos y revelarnos a su Hijo para de esa manera conocer su gracia salvadora. Estaba viendo en las redes sociales, está circulando mucho algo que el presidente norteamericano Donald está diciendo, que se ganó un pedazo o ya su entrada franca al cielo con lograr que Rusia, Ucrania, Israel y el Medio Oriente, pues lograr la paz, evitar muchas muertes. Y dice, pues yo ya con esto me gané la gloria. Y el hijo de Billy Graham, un gran predicador norteamericano, y algunos bautistas dicen, me da tristeza que mi presidente no entienda la gracia, ¿verdad? Que aunque sean obras buenas y buenas de algún modo, esto no alcanza, jamás alcanzará para la salvación, porque el que tiene a su Hijo tiene la vida. El que acepta el sacrificio redentor de Jesucristo será salvo. De otra manera, las obras siempre serán como trapos sucios que le ofrezcamos a Dios, y nunca, por más buenos que parezcan, alcanzará para la salvación. Eso es verdad. Vamos a hacer una oración, hermanos, para dar inicio a nuestra reunión. Padre, en esta mañana lluviosa te damos gracias, Señor, porque nos muestras tu misericordia, que todo es necesario para nosotros: el calor, la lluvia, el frío, Señor, la humedad, el sol, todo lo necesitamos, y nos tienes en equilibrio. Gracias, Señor, por darnos esta buena mañana fresca. También la disfrutamos, claro que sí. Gracias, muchas gracias. Te rogamos por los que nos ven también en las redes sociales, que toquen sus corazones, sus vidas, y que puedan darse el tiempo y el momento, Señor, para entregar su corazón y su vida a ti. Gracias por habernos abierto el cielo, Señor, por hacernos esa invitación que nos diste mediante tu Hijo, que si aceptamos a tu Hijo tenemos esa salvación clara, Señor, honesta y franca y prometedora. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y por tu bondad. Muchas gracias, de verdad. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Vamos a dar inicio a nuestra reunión con algunos cánticos. Es tiempo de los hermanos. Amén, hermanos. Vamos a cantar el primero, el número 296. Poderoso para hacer todas las cosas, abundantemente, la buena fiesta de tu poder que actúa en ti. A Él sea la gloria en la iglesia, a Él sea la gloria en Cristo Jesús, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia,
iglesia. A Él sea la gloria en Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Alguien tiene un himno, hermanos? 256. Número 256. Hay cosas que no entenderé, nunca y es verdad que mi Dios es real, porque la Biblia dice así. Mi Dios es real, real es mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Mi amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no comprendí lo que sentí cuando Jesús me transformó. Pero sí sé, y es verdad que mi Dios es real, porque la Biblia dice así. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Uno más, hermanos. ¿Cuál? Número 16. Después de esta tenemos la reunión libre. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas al oír tu voz en los corrientes fuegos, y el brillar al sol en tu feliz. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es, cuán grande es. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón se llena de emoción.
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, en una cruz yo por mí murió. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo del cielo, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Van a salir los niños, ¿verdad? Yo en esta mañana primeramente doy gracias a Cristo por su misericordia y por su grande amor que ha tenido con todos nosotros. Qué bueno que llegaron, hermanos. La verdad que la lluvia sí nos espanta a muchos de nosotros que no nos bañamos, o los que tenemos niños chiquitos, ¿no? Que tampoco los bañamos. Pero gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana gloriosa para su santo nombre y darle la gloria y la honra. Yo quiero que abran su Biblia, por favor, si me lo permiten, en el libro de Hebreos, capítulo 4. Yo en este día quisiera iniciar un poco hacer un preámbulo del tema de sola escritura. La verdad que el tema de sola escritura es un poquito largo, porque es una apología de lo que es la sola escritura. Como ustedes saben, hermanos, la sola escritura fue una de las reformas que se dieron en el año de 1517 por el tan famoso y aclamado Martín Lutero, que le llaman el primer protestante de los católicos. Y esta situación se presentó, hermano, a causa de todas las situaciones que había en la iglesia, que Martín Lutero empezó a ver que ya se había hecho un negocio, que se había hecho pues algún tipo de, pues sí, como una empresa ya. Lo que buscaba era poderío, tener dinero y tener las cosas como ellos querían y no conforme a la Biblia. Este tipo de pensamiento o ideología en las iglesias se llama prima escritura. La prima escritura, que es casi todas las iglesias, lo que pretenden es usar la experiencia de los hombres aunado o junto con las escrituras y las tradiciones para dar un mejor resultado en la iglesia. Esto es lo que pretende la prima escritura. Pero yo voy a refutar la prima escritura con la misma palabra de Dios
donde Dios no quiere que seamos prima escritura. Él quiere que seamos sola escritura. Y ahora vamos a empezar a hablar ciertas cosas aquí en Hebreos capítulo 4, porque es un tema, hermano, que debemos ponernos a estudiarlo y analizarlo en nuestro corazón, si la escritura para nosotros es la palabra de Dios o solo es una guía, como momentánea, como cuando se ocupa, como una lámpara intermitente, ¿no? Como si nosotros vamos bien y luego siento que hay una piedrita y prendo la lámpara, ya veo que está mal y me regreso. Eso es prima escritura, porque va más enfocado a tu experiencia. Yo sé, si tú lo buscas en definición, prima escritura se refiere a que primero las escrituras y luego lo demás. Pero realmente en la práctica no es así, lamentablemente. Sí se usa la Biblia, pero luego empiezan a llegar otras situaciones. Por eso vamos a leer lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 10. Porque Él ha entrado en su reposo, también Él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Primeramente, hermano, tenemos que analizar esto. Tenemos nosotros un Dios todopoderoso, infinito, con pensamientos infinitos, muy superiores a nosotros. Todo lo sabe, todo lo escudriña. No hay nada oculto delante de Él. Esta palabra, hermano, es para seres limitados. Si Dios nos hablara en su lenguaje, por decirlo de cierta manera, en su inteligencia, en su sabiduría, no le entenderíamos. Eso te lo firmo de hecho. Si esta Biblia, que fue escrita por hombres y para hombres, obviamente inspirada por el Espíritu, batallamos a veces entender ciertas cosas. Ahora imagínate un ser ilimitado que hable como si tú entendieras, o como si tú y yo entendiéramos todos. No se puede. Entonces, ¿cuál es la manera en que Dios nos habla? Por medio de su palabra, a seres limitados. Acuérdate, hermano, vamos a arrancar de este principio. Un ser ilimitado que todo lo sabe, todopoderoso, que nada está oculto, que todo lo discierne, que todo lo puede romper, que hace lo que Él quiere con su voluntad y con su sabiduría y con su poderío, hablándole a seres limitados, que no entendemos mucho, que somos aparte distraídos, olvidadizos y que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. O sea, aparte de limitados, todavía nos damos el lujo de solamente usar el 10% del cerebro. Vamos a partir de ahí. La pregunta es, ¿podemos menospreciar las Escrituras? O sea, es la única comunicación y relación que tenemos con ese ser ilimitado. ¿Podríamos menospreciar las Escrituras? ¿Agregarle a las Escrituras? ¿Enseñarle a un ser ilimitado lo que nosotros traemos de experiencia? ¿No te suena ilógico? Oye, Señor, déjate enseño algo que no escribiste en tu palabra. Está muy limitada tu palabra, Señor. ¿Te imaginas diciéndole a un ser limitado a un ser ilimitado que su palabra no está completa? Bueno, esto pasa, hermano. Y en Apocalipsis, si tú lees el capítulo 2, habla de 3 doctrinas que son detestables para Dios. ¿Alguien se las sabe? ¿Cuáles son las doctrinas que menciona?
Las doctrinas que menciona, la de Jezabel, Balaam y los Nicolaitas. ¿Y sabes qué representan estas doctrinas? Representan hasta las mismas tentaciones que el diablo le ofreció a Jesús en principio. Pero por ejemplo, yo estudié un poco acerca de la doctrina de los Nicolaitas y la de Balaam, pues el hermano Sergio nos hizo el favor de enseñárnosla el otro jueves, y la de Jezabel, y no es otra cosa más que poderío en las iglesias para sobajar al hermano. Va más pegado al nombre de Nicolaitas. Si lo buscas, esto vas a encontrar. Algunos dicen que está hablando del diácono Nicanor, o no sé quién, o Nicolás, no sé cómo, en Hechos, que se desvió y empezó a meter ahí entre los hermanos fornicaciones y cosas así. Eso no lo dice la Biblia, esa es una suposición tradicionalista ahora sí que de la iglesia ortodoxa y romana. Sin embargo, Nicolaita por su significado significa el poder o opresión que se le hace al pueblo. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús en el desierto? Si postrado me adorares, ¿qué? Te daré todo lo que ves. Poderío, algo que ha entrado a las iglesias, el poder, las organizaciones, los organigramas, como si fueran patrones. Pastor igual a patrón, diáconos igual a la siguiente línea del diagrama, y luego todos los obreros, las ovejas. Aborrece Dios las obras de los Nicolaitas. La doctrina de Jezabel, doctrina de fornicación, de idolatría, ahí mismo lo dice en Apocalipsis. Y la doctrina de Balaam, doctrina de riqueza ilícita. ¿A poco no está esto en las iglesias, estas ideologías? La Biblia se equivocó, hermano. Esta Biblia fue escrita hace 2000 años. Y sigue pasando lo mismo y lo mismo y lo mismo. El hombre queriendo poder, queriendo satisfacer. Ahí está Satanás, que vio en Jesús cuando estaba en el desierto que tenía hambre. ¿Y qué quiso aprovechar de él? El deseo carnal. Le dijo: mira, te voy a dar pan. Yo te lo voy a dar, si tan solo ¿qué? Me adorares. Satanás quería la gloria para él y le dijo: mira, te lo ofrezco. ¿Sabes, hermano? Satanás está peleando una lucha verdadera contra la iglesia. Mientras nosotros estamos jugando a la iglesita, Satanás está destruyéndonos con ideologías verdaderas, sutiles, inteligentes. Y nosotros jugando a la iglesia. ¿Cómo se vistió el hermano? ¿Qué hizo el hermano? Llegó tarde jugando a la iglesia, jugando, viendo a los demás y no analizando verdaderamente si tenemos una relación con Cristo. Y ahí está el resultado. Iglesias que perdieron su primer amor. Iglesias destruidas por ideologías, por no pegarse a la sola escritura. Pastores bien inteligentes, siempre bien inteligentes los pastores. No, hermano, ¿y qué tal que si hacemos esto? Mira, vamos a leer. Primero, antes de terminar este versículo, antes de brincar, nos dice: la palabra es viva y eficaz. Vea estas palabras, no es letra muerta, es letra viva. ¿Por qué es viva, hermano? Por su esencia que viene de Dios. Son palabras de vida eterna, palabras de vida eterna. Traen vida eterna a todo aquel que cree. Dice, no es letra muerta, porque ellas nos guían a Dios y nos guían a una vida piadosa, misericordiosa y llena de gracia. Por eso debemos ser sola escritura. Dice la Biblia, perdón, ahorita vamos a abrir Marcos capítulo 7, vamos a leer. Marcos capítulo 7, hermanos, por favor. Vamos a leer desde el versículo 6. Los hombres nos hemos dedicado a socavarla, a menospreciarla, y la historia nos ha enseñado, hermano, que si nos apartamos de la sola escritura, nos vamos a ir a doctrinas de hombres
que no agradan a Dios. Y vea lo que dice desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 5, Marcos 7:15. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Dios es prima escritura o sola escritura? Jesucristo. Solamente. Mira, lavarse las manos no tiene nada de malo, hermano. O sea, tampoco es que estaban acusándolos de pecado, cosas malas, ¿no? De pecado o una cosa así. Es algo bueno. Yo les digo a mis hijas: lávense las manos, hijas, no sean cochinas. Están arrastrándose y caminando como, no sé, jugando a que eran como leopardos o changos, no sé a qué juegan, y luego quieren llegar a comer con las manos sucias. Pues lávense las manos, ahí está el jabón, porque luego te da enfermedades. ¿Y Jesús qué les dijo? No estoy diciendo que no se laven las manos, hermano, porque luego van a estar todos enfermos toda la semana. Lo que estoy diciendo es que luego enseñan doctrinas de hombres, y sobre esas doctrinas de hombres corrompen el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios y el segundo? Amar a tu prójimo, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros empezamos a aborrecer a hermanos por mandamientos humanos. Es que el hermano llegó con el pelo largo, me cae gordo. Hermano, está rompiendo el segundo mandamiento. ¿Qué importa si está pelón, si trae greña? ¿Qué importa? El amor tuyo no debe estar cortando por un mandamiento humano. Es que se puso un piercing, un arete, o no sé cómo le dice, ¿no? Y eso te da derecho a ti y a mí para el segundo mandamiento cortarlo. Jesucristo fue lo que les dijo: ustedes están cortando el mandamiento de Dios por mandamientos de hombre, y se justifican en su doctrina, doctrinas de hombres, que no son malas. Si te pones a leerlas, son buenas de cierta manera. Pero cuando sobrepasan, cuando hollan a su hermano, ahí está el error, ahí está el problema. Estos pequeños mandamientos, si tú llegas a ser prima escritura, a mí no me importa si tú quieres ser prima escritura, yo soy sola escritura. Si tú quieres ser prima escritura, nomás recuerda: nada te da derecho a aborrecer a tu hermano. Y si tú le pones un mandamiento tuyo que a ti te gusta, que nadie toma coca en tu casa, y va y llega con una coca, no le aborrezcas, déjalo. Y si es una persona que no se viste como tú quieres, no le aborrezcas, ámalo. No es tu responsabilidad aborrecer, tu responsabilidad es con Dios, amar a tu prójimo. Amén. Y Jesucristo fue lo que les enseñó. Ustedes están traspasando los mandamientos de Dios por los suyos. Prima escritura. Los hombres, prima escritura. Mi experiencia. Es que mi experiencia, Dios, ¿dónde la dejas mi experiencia? No, hermano. Sola escritura. Por su palabra. Por su palabra. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora el libro de Ezequiel.
una promesa preciosa de Cristo para la iglesia. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 34. Vamos a leer, voy a andar brincando versículos, se los voy a ir mencionando conforme voy leyendo, hermanos. Versículo 1. ¿De quién? Ezequiel 34, 1. Dice la Biblia: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles a los pastores: así ha dicho el Señor Jehová, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores los rebaños. Dice versículo 4: no corroboráis, dice, la 3, coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas. Versículo 6: y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien requiriese. Versículo 9: por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Versículo 10: así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Versículo 16: y yo buscaré la perdida, y la tornaré la amonestada, y ligaré la perniquebrada, y corroboraré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré, yo las apacentaré en juicio. Versículo 17: mas vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Versículo 19: y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies habéis hollado. Versículo 22: yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Versículo 23: y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. Aquí está hablando de Jesucristo. David ya había muerto, hermano. Versículo 24: yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Versículo 26: y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y versículo 30 y 31: y sabrán que yo soy Dios Jehová, soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Una promesa de que ya no necesitamos pastores. Ahora, no me malentienda, yo no estoy hablando de que Dios no quiere orden en la iglesia y pastores. Yo voy a hacerles una pregunta, que hago un corte de caja. ¿Puede una iglesia adorar a Dios y que Dios se agrade de su adoración si no hay un pastor reconocido? ¿Puede o no puede? Vamos a suponer que mañana, por causa de no sé qué, hay un terremoto y se mueren los pastores de varias iglesias y quedan muchas ovejas vivas. ¿Qué hay que hacer? ¿Levantar pastores en caliente? ¿O podemos adorar a Dios en la iglesia sin un pastor carnal? ¿Cuál es la promesa de Dios? Yo les seré por pastor a ustedes. Hermano, por eso somos sola escritura, porque la bendición
las promesas, la guianza, todo lo que la Biblia enseña acerca de que la Escritura nos compunge para llegar a nuestro Dios. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. En la Biblia. Y por eso Jehová, cuando iba con sus profetas, les decía palabra de Jehová al pueblo. Traté de contar estas veces que lo decía, y son cientos de veces, hermano. Palabra de Jehová al pueblo. Así ha dicho Jehová. ¿No? ¿Qué pasó cuando estaba, me viene a la memoria, qué pasó cuando estaba Samuel de niño y Jehová le empezó a hablar? ¿Qué le dijo el pastor que estaba en ese? ¿Quién era Elí? Elí estaba de sacerdote principal. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo al joven Samuel? No, yo te voy a explicar, Samuel, tú tranquilo, depende de mí, ¿eh? Le dijo, a la siguiente vez que escuches tu nombre, di, he aquí, Señor, que tu siervo oye. Heme aquí. ¿Sabes por qué? Porque Elí sabía que le estaba siendo declarada a un niño, a un joven, la palabra. Entonces, pues que no es jerarquía, hermano, que no estamos en jerarquías, que no debe de ir de la copa más grande a las copas más chicas la palabra. ¿No debe de ser así? Pues claro que no, hermano. La palabra de Dios ya está revelada en la Biblia. Y cualquiera que la lea va a recibir testimonio de Dios directo. Por eso Él les dijo, mire, ustedes pastores traen a las ovejas comiendo de lo que ustedes ya pisaron y hollaron. Todo sucio, pisaron una popó y se limpiaron en el agua. Y pobre ovejita llegó a comer de ahí, a tomar agua de ahí. ¿Te imaginas? Y Dios molesto diciéndoles, ya se acabó esto. Ustedes pisoteando a las ovejas. Como si de ustedes fuera la palabra. Como si yo les hubiera cedido mi poder y mi gloria. Órale, ahí está, pastores, hagan lo que quieran. Dice, no, ya me aburrí. Yo les voy a ser pastor a ellos y levantaré a mi siervo David en medio de ellos. Y en otro versículo dice, a él se congregarán y a él oiréis. ¿Quién es? Jesucristo, hermano. El Señor Jesucristo. Estamos aquí por la gloria de Cristo, no por la gloria de un pastor. La iglesia no es de un pastor. Si tú robas a esta iglesia, si tú destruyes a esta iglesia, no le robaste a José, le robaste a un pastor, le robaste a Cristo, nuestro pastor, a Dios mismo. No estamos atendiendo la gloria de José. Hay que levantar la iglesia por la gloria de José. ¿Qué importa su gloria? Y el día que muera, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a quedar todos? Hermano, esta iglesia es para la gloria del pastor de pastores, que es Cristo. Amén. Estamos reunidos en su nombre, en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Y debemos escuchar únicamente a nuestro Cristo. Y si alguien se para con una palabra ajena, con un evangelio diferente, ¿qué dice la Biblia? Sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque Dios no acepta prima escritura. Porque Dios no acepta la doctrina de hombres. Vea lo que dice. Un ejemplo, mire, voy a decirle un ejemplo de prima escritura. La venta de indulgencia, ¿sabe qué era, hermano? Esto fue la gota que derramó el vaso para Martín Lutero. ¿Sabe qué era la venta de indulgencias? ¿Alguien sabe? Pagar la entrada al cielo. Pagar entrada al cielo. Bueno, estudié un poquito de eso. Nada más lo voy a leer. Esto era la venta de indulgencias, que tenía un determinado valor para el perdón temporal o parcial acerca de algunos pecados. Por ejemplo, había unas plenarias que perdonaban toda la pena temporal de ciertos pecados, lo que conllevaba. Y estaban las parciales, que el que tenía menos varo, obviamente, pues nada más le reducían el tiempo
en el purgatorio. ¿Dónde le suena eso, no? Paga y te perdono. Lo he escuchado montones de veces. Indulgencias, ¿no? Pague y le perdono. Pague 300 pesos, le perdono su deuda, le perdono lo que me hizo y listo. Venta de indulgencias. Y así está en las iglesias. Te lo cambian, te lo catafixio, ¿no? ¿Quieres mi perdón? Haz esto. Prima escritura. Llegó Lutero con sus 95 tesis en 1917. Y en una de ellas dice, sola escritura. Nosotros no tenemos potestad de castigar a nadie, hermano. Yo no tengo potestad de castigar a nadie. Yo tengo potestad de construir en la iglesia, de amar en la iglesia. Vean lo que dice Efesios capítulo 5. Ya para terminar. Efesios capítulo 5 dice versículo 29 y 30. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amar a la iglesia. Amar a la iglesia, hermano. Vea lo que enseña, como Cristo amó a su iglesia, nosotros debemos amarla. No como nosotros queramos. No vendiendo indulgencias, hermano. No haciendo prima escritura. La prima escritura es un grave error que ha llevado a las doctrinas de Jezabel, de Balaam, de los Nicolaitas. Por experiencia. Es que mi experiencia dice que si nomás predico yo como pastor, no va a haber errores doctrinales. Y luego la reunión libre, una patada en el trasero y yo sé, lo dice Corintios 12 y 14, pero mira, este ser infinito no se fijó en el pequeño detalle de que hay hermanos que no leen bien, que no estudian. Oh, Dios mío, ¿cómo no te diste cuenta? Estoy siendo sarcástico. ¿Cómo no te diste cuenta que la reunión libre no es lo mejor? ¿Tú crees esto, hermano? ¿La experiencia nos dice esto? Somos sola escritura. La Biblia dice que debe de haber reunión libre. Para el que quiera, para el que lea, para el que le sea revelado. ¿Por qué? Porque nuestro pastor es Cristo, Él nos revela. El pastor que tenemos aquí es igual que nosotros y debemos sujetarnos por el orden a la iglesia, no por el amor a Él, por el orden que debe de haber a una iglesia, no por la gloria de Él. Es por orden, y ese orden es para la gloria de Dios. ¿Sí me entiende? Para eso. ¿Qué le dijo? Vuelvo a repetir, ¿qué le dijo Pablo a Tito? Vaya y levante pastores para que pongan orden en las iglesias, no para darle gloria a ellos. La iglesia no es de los pastores, es de Cristo. Amén. La sustentas, tú sustentas tu cuerpo y lo amas. No puedes aborrecer la iglesia, ni ninguna iglesia. Bueno, solo hay una iglesia, la iglesia universal. Solo hay una. ¿Cuál es? La que se congrega en el nombre de Cristo. Yo no puedo menospreciar que hay hombres que se equivocan y que fallan y esto, pues sí, son punto y aparte, pero la iglesia es una. Y yo le digo, demuestre con doctrina lo contrario, que hay dos iglesias, o que hay iglesias de cabritos o de carneros de ahí, de gente que no es salva. Solo hay iglesias de ovejas. Lamentablemente los pastores ya están en prima escritura y no en sola escritura. Juan capítulo 13 es el otro versículo que va aunado a este. Juan capítulo 13 dice el versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros.
En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Palabras de Dios, sola escritura. Si usted tiene aborrecimiento por uno nada más, no es discípulo de Dios. No lo dude, Jesucristo lo está diciendo. Si su pastor le dice, no te preocupes, es un sentimiento natural, déjalo ahí, guárdalo, ya Dios lo castigará. No. Puede ser que sí lo castigue, eso es punto y aparte. Pero si tú, hermano, tienes resentimiento con alguien, no eres discípulo de Jesús. Jesús dijo, ame a su prójimo. Ámelo. No es un mandamiento que tú puedes poner en pausa. Lo voy a poner en pausa en lo que me zorrajo a en lo que lo odio, en lo que lo destruyo, y luego ya otra vez se prende el mandamiento ya. No, hermano, es un mandamiento que es reflejo de alguien que creyó a Cristo. ¿Usted cree en Cristo, hermano? Ame a su hermano. Ámelo. Que está feo, que está insoportable, que no sé qué, está bien, ámelo. Cristo nos enseñó que amemos al mundo a pesar de la maldad. Debemos amar la iglesia, hermano, y no menospreciar a nadie. No te atrevas a menospreciar a nadie, porque la iglesia y las ovejas son de Cristo. Y en el momento que nosotros justificamos nuestras acciones con algún evento o alguna cosa y menospreciamos, hermano, en ese momento tú puedes dudar de tu salvación efectivamente, o puedes pensar que Dios pronto visitará tu casa, pero no de bendición, sino con castigo. Dios te bendiga, hermano. Si alguien más quiere levantarse, hermano. Antes de que no me dejen parar. ¿Quién te hizo eso? No se crean. Bueno, pues primeramente dar gracias a Dios, hermanos, por... Es el hermano que le bajo el volumen siempre cuando se para. Ay, no. Doy gracias a Dios, hermano, por un tiempo, por lo que el Señor nos ha dado. Un día, a veces ahí dudando, ¿verdad? Preguntando si va a haber reunión, pero mira que Dios tan grande, tan misericordioso, que aún en su misericordia, mira, aquí nos dejó otra vez y estamos aquí. Hoy, como siempre le he dicho, ¿verdad? Hay ahorita en el hospital mucha gente muriendo, pero en la misericordia de Dios, mira, aquí estás, aquí estoy. Y solo eso es de Dios, porque estamos a milésimas de segundos de, no sé cómo se le diga, de no estar, de que el corazón se nos pare y ya. Y en su misericordia, mira, doy gracias a Dios por eso, hermano. Vamos allá a Lucas 19, hermano. Dice, por favor, abran su Biblia, Lucas 19. Dice, y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era príncipe de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía por causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirándolo, le vio y le díjole, Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, díjole al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo vuelvo a él por 4 tantos. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este pasaje último, hermano, yo creo que es de los más importantes de la Biblia, porque él vino
a salvar lo que se había perdido. Y esos que se habían perdido éramos todos nosotros, hermano. Él vino a salvar. Mira ahí, viendo a Jesús ahí está otro hombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pasando ahí por Jericó también salió el encuentro Bartimeo, ese ciego, ¿te acuerdas? Ese ciego que miró que Jesús iba ahí. Yo quiero predicar algo, hermano, por si aquí hay alguien que no es salvo, hermano. Es necesario hablar la salvación, el perdón de pecados mismo en la iglesia, hermano. Debemos hablar esto a la iglesia. Bueno, viendo a este Bartimeo, ese ciego, ¿verdad? Que va pasando ahí Jesús y diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, este hombre, hermano, pues escuchando, él no miraba, escuchando que quién había de pasar por ahí. A lo mejor él ya había escuchado tantas cosas de aquel carpintero, de aquel hombre que sanaba, de aquel hombre que levantaba a estos de la muerte, los levantaba, a estos que no miraban los hacía ver, a los que no caminaban los hacía andar, a esos hombres que eran leprosos, mira, los curaba, a esos hombres que sus manitas, esa mano seca, ¿te acuerdas de ese hombre? Cómo se la alivió. Y él escuchando, él tuvo ese deseo y tuvo esa necesidad de decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabes, Jesús en ese grande amor, Jesús ahí se para, escucha esa misericordia que él se para a escuchar a ese hombre y le escucha y le dice: ¿qué quieres que haga? Y más abajo le dice: ¿qué quieres que haga? Y él dice que recobre la vista. Mira, hermano, por aquí va pasando Jesús. Por aquí va pasando Jesús, hermano. ¿Qué quieres que Jesús haga? ¿Que te dé la salvación? Hermano, debemos entender que Él vino a salvar. Porque si tú aquí no eres cristiano, tú vas a una condenación. Lo creas o no lo creas, te guste o no te guste. Si tú no le confiesas a Cristo tus pecados y te arrepientes, porque Jesús dijo: arrepentíos y creer el evangelio, que hayas creído y hayas tener esa fe en aquel que murió en la cruz como tu único salvador, tú vas a ir a una condenación. Tenemos, hermano, mira, ese hombre en ese momento, mira, Jesús ya, ahí no dice que, ahí la escritura no dice que volvió a pasar. Era el momento indicado para pedir ayuda, para pedir clemencia, para pedir: Señor, sálvame. Hoy es el día de la salvación. Y ahí está ese Zaqueo, ¿verdad? Ese hombre pequeño, despreciable. En la actualidad, hermanos, ese hombre era un despreciable, porque les cobraba impuestos, les cobraba de más. ¿Tú crees que lo querían ese tal Zaqueo? Es más, yo me imagino en la multitud, ¿verdad? Y Zaqueo metiéndose. ¿Te has metido como que a la fila cuando nos metemos allá a las tortas, ¿verdad? Que estamos ahí como diciendo: quítate. Era un hombre despreciable, hermano, que no lo querían. Y él dice la Biblia que él fue corriendo a subirse a ese árbol. Muchas veces nos va a costar algo seguir a Cristo, hermano. Te va a costar algo seguir a Cristo. Arrepiéntete, deja tu maldad, deja tu pecado, pero no lo queremos hacer. Este hombre dice en la Biblia que va corriendo y se sube y el Señor Jesús dice: Zaqueo, dice, como vio aquel lugar, Jesús mirándole le vio, dijo: Zaqueo. Pero fíjate que dice: Zaqueo, date prisa. Date prisa, hermano, date prisa. Si tú no eres salvo, aquí está pasando Jesús ahorita. Hoy es el día de la salvación. Date prisa, hermano. ¿Cuántos de aquí no son salvos? No es que no que vengas a la iglesia no te hace salvo, hermano. No que te vengas que todos los domingos y seas el primero aquí, no te hace salvo eso. ¿Qué te hace salvo, hermano? Confesar a Cristo como tu único Salvador, tener fe en Él. Esto es lo que te hace salvo, que te hayas arrepentido, que vayas en aquella dirección de tu pecado y que te conviertas y que vayas al otro lado, a Jesús. El que quiere venir en mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo, hermanos. Hoy es el día, dice el Señor: date prisa, Juan. Hoy es el día, ven. Hoy ha llegado la salvación aquí al Parque Hidalgo. Date prisa.
Date prisa, mira la gente, la multitud no quiere saber de Cristo. No quiere saber de aquella salvación. Pero tú que lo sabes, hermano, tú que vienes cada domingo aquí, cada jueves venimos aquí a glorificar a Dios, ¿en verdad eres salvo? ¿En verdad, de verdad estás al 100% seguro que ya le confesaste a Cristo como tu Salvador, que ya te arrepentiste? Yo no estoy diciendo que no fallamos todos, hermano, y yo fallo más. Hoy es el día, dice el Señor, date prisa, desciende, porque es necesario que pose en tu casa. Y mira ahí, viendo a Jesús a ese Zaqueo a los ojos, ¿verdad? Viéndote Jesús a los ojos, diciendo a Zaqueo, Señor, si he defraudado uno, lo pago arrepentido, hermano, lo devuelvo 4 tantos. Si a uno le robé 100, le doy 400, 500 le doy. Esa mirada de Jesús, hermano, es la que Dios te está hablando. Cuando te habla de la Escritura, Dios te está hablando. Dice, date prisa, arrepiéntete. No porque vayas a la iglesia, como te lo dije, todos los domingos eres salvo, hermano, amigo. Tienes que confesar a Cristo. Date prisa, viendo esa mirada, ahí Zaqueo como diciendo, mira, pues sí, pues pásale, Señor, para que veas todo lo que tengo. Era un hombre despreciable. Todos empezaron a murmurar, diciendo, mira con quién se ha ido. ¿Con quién? Mira, se ha ido con Luis, mira, un pecador, el más pecador de todo el mundo. Pero en su misericordia Dios vino a salvar lo que se había perdido. En verdad te has arrepentido, hermano. Porque el grande de amor, mira, yo predicaba mucho del arca de Noé, ¿verdad? De esa arca, dime cuánto. Yo hace mucho tiempo, pues, investigué cuánto es lo que más o menos historiadores dicen que medía el arca. ¿Cuánto? ¿Alguien sabe cuánto mide el arca? ¿Cuánto medía? ¿Cuánto medía el arca? Vamos a ponerla. No es eso. De aquí a mi casa. Yo vivo allá para Prevención Social. ¿De ese tamaño era el arca? No. ¿La verdad que no? Pero ¿tú sabes qué tamaño es el amor de Dios? ¿Sabes qué tamaño es el amor de Dios? El amor de Dios es de la eternidad a la eternidad. No sabemos, ya es más, en Pablo dice en Efesios que ningún conocimiento humano, o sea, sabemos cuánto fue el amor de Dios. El gran amor de Dios es inmenso, hermano, que Dios tuvo para con la humanidad, para contigo. Ese es el grande amor que no lo entendemos. No hay nadie que lo entienda, lo dice la Biblia. Dios está pasando, Jesús está pasando por aquí, hermano. Dice, date prisa, arrepiéntete, conviértete. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que arrepentirnos, confesar a Cristo como nuestro único Salvador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, díjole, Señor, he aquí el Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él 4 tantos. Te va a costar, hermano. Nos va a costar. No queremos hacer nada para el Señor, ¿verdad? No queremos dar nada para el Señor. Señor, pero ¿cómo me voy a arrepentir? Esos cristianos, aunque esté lloviendo, se congregan, mira, esos locos. Te va a costar. ¿Quieres el amor de Dios? ¿Quieres la misericordia de Dios? Te va a costar. No queremos nada, hermano, que nos cueste nada, hermano. Te va a costar, nos va a costar. Pero vale la pena, hermano. Vale la pena estar con nuestro Señor. Mira, y no es soberbia, Dios sabe. Pero debemos estar seguros de decir, Señor, el día que tú me llames, yo voy a estar en tu presencia. Aunque la gente no lo crea, tus vecinos, tus hermanos, nadie lo crea. Yo estoy seguro, yo aquí te lo digo, yo estoy seguro que yo voy a estar con el Señor el día que Dios me llame. Yo no sé tú, hermano o amigo. Yo estoy seguro que yo voy a estar con el Señor. Hermano, debemos estar en esa seguridad. La salvación no se pierde. Lo que Dios te da, te lo da. Dice, lo que te doy, nadie, si tú estás de mi mano, nadie me arrebata de mi mano. Dios te lo ha regalado. Que hay cosas que dicen que se pierde salvación. No, Dios dice que no eres hombre de hijo para mentir. Dios lo que da te lo regala. Te lo da.
Arrepiéntete, hermano. Por eso muchas veces los jueves, mira, los jueves es importante venir, tomar esa cena. Lo que decíamos, es importante no tomar la cena que no seas salvo, porque llevas juicio, lo dice la Biblia. Debemos confesar a Cristo, hermano. Dice aquí, y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. Hermano, vino a salvarnos. Hermano, yo te invito a que aceptes a Cristo como tu Salvador, amigo, que aceptes a Cristo como tu Salvador. Él vino a buscarte. Mira, siendo el mismo Dios, se anonadó y se hizo hombre. La religión dice: todos somos hermanos, todos nos vamos a ir al cielo. Esto es una gran mentira. No nos vamos a ir todos al cielo. Todo, dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No porque le digas aquí Señor y cantes bien bonito, Señor. Ay, que yo canto bien feo, tú casi no canto, pero hermano, la salvación ha llegado. Cristo Jesús va pasando por aquí, porque yo te pregunto, el otro domingo vamos a congregarnos aquí, hermanos. ¿Estamos seguros que vamos a estar aquí? Vamos a estar, ¿estás seguro que vas a llegar aquí el próximo domingo? No. Yo no estoy seguro que vaya a estar. Por eso dice, date prisa, la salvación ha llegado, baja, desciende. ¿Sí me entiendes? O sea, a lo mejor están muchos, pero ¿qué tal si tú no estás o yo no estoy? Y no confirmaste tu salvación, no le pediste perdón a Dios, no te arrepentiste. ¿Cuál va a ser tu destino? Señor, es que yo estuve yendo al parque y pues sí le ayudaba al pastor allá a acomodar la lona, sí le ayudaba. ¿Eso te va a valer, hermano? Yo te pregunto. Eso no te va a valer de nada, hermano. Yo doy gracias a Dios, hermano. Veo esta palabra donde me llamó la atención, donde estaba leyendo esto y dice, date prisa. Date prisa. Estás a un latido de corazón, date prisa. No desprecies ese regalo que Dios te da, la gracia, la misericordia. No la desprecies. No la desprecies. Acéptalo como tu Salvador. A lo mejor vas a tener más problemas. Sí, vas a tener más problemas. Pero vas a tener algo seguro. La salvación de tu alma. La salvación. Vas a estar pasando por esas calles de oro, ¿verdad? Dios dice, Jesús dijo, voy a hacer ahí casas moradas. Yo no sé en cuál me ponga a mí, pero el Señor, yo con que esté contigo a un lado, Señor, gloria a Dios. Yo quiero estar ahí a un lado de ti. No quiero estar a un lado de Josué allá tampoco. Bueno, ¿sí me entienden, hermano? Debemos estar seguros, hermano. Yo te invito, date prisa. Pídeles al Señor tu salvación. Grande fue su misericordia, grande fue su amor, de lo eterno a lo eterno. De esa es la medida, el amor de Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano. Tiempo de comunión, hermanos. No olviden